Auspician este video Karina Soldano, productora asesora de seguros. Teléfono 341 65 64 586. Sabemos cómo cuidar. Usted nos importa. ADM, acompañamiento de adultos mayores, planes mensuales, domiciliarios, enfermería, traslados. Calle Italia 1276. Teléfono 341 396 359 y 341 2 399 516. ADM, acompañamiento de adultos mayores. Pensar no cuesta nada, un programa con entrevistas y conversaciones con amigos, todos los martes de 17 a 18 horas. Osvaldo Burgos, Leo Genesini y Antonella Travesaro hacen Pensar no cuesta nada por FM Latina 94.5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video de Abogados Online. Hoy vamos a hablar con la doctora Antonella Travesaro sobre el tema allanamientos. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Un gusto saludarte. Bueno, vamos a analizar entonces los pormenores de este tema, allanamientos. Vamos a ver cómo está regulado por la ley y cuándo deben realizarse y cuándo no. Bueno, cuando hablamos de allanamiento en derecho, en realidad tiene distintas acepciones. Allanamiento en sede civil, por ejemplo, es la declaración de voluntad que hace el demandado admitiendo la pretensión de la parte actora. Nosotros acá vamos a hablar de allanamiento en sentido penal o en sentido procesal penal, como el registro a un domicilio con fines de investigación, ¿no? El registro a un domicilio para buscar algún objeto o alguna persona relacionada con un delito. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de allanamiento es que esta medida restringe derechos constitucionales básicos que tenemos por la Constitución Nacional. Acá tengo la Constitución, que yo creo que esto lo deberían tener todos los chicos desde la primaria para poder conocer cuáles son nuestros derechos y garantías. El artículo 18 de la Constitución Nacional, que es uno de los más importantes, prevé el derecho a la intimidad y a la propiedad. El artículo 18 habla de que la propiedad es inviolable, la intimidad es inviolable, de manera que un allanamiento restringiría estos derechos constitucionales, que no solo están previstos en la Constitución Nacional, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional a partir del año 94. Y básicamente lo que se protege es el derecho a excluir a extraños de mi propiedad, de mi morada, salvo que exista una orden de allanamiento escrita, fundada y que provenga de un juez. Esto es muy importante, o sea, la orden de allanamiento la emite un órgano judicial, es decir, un juez a través de una resolución que tiene que estar fundada y determinada. Como vamos a ver después, existen algunos casos en donde puede proceder un allanamiento sin orden judicial. Bueno, vamos a ver cómo están regulados los allanamientos en los códigos procesales penales. Bueno, el allanamiento se regula en los códigos procesales penales de cada provincia. Hoy vamos a ver un poco cómo se regula en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires y en el Código Procesal Penal de la Nación. En Santa Fe, el allanamiento lo tenemos regulado en el artículo 169 y siguientes del Código Procesal Penal. Nosotros sabemos que a partir del año 2014 la investigación de un delito está a cargo de la Fiscalía, pero, como antes te dije, quien ordena un allanamiento es el juez. El fiscal, cuando está investigando un delito y puede sospechar de que en un determinado domicilio puede haber objetos o personas que están relacionadas con ese delito, le tiene que pedir la autorización al juez. Esto tiene que quedar muy claro, el que ordena el allanamiento es el juez y no el fiscal. Veamos también cuáles son los requisitos y cómo son los procedimientos para realizarlo. Bueno, una vez que el juez ordena el allanamiento, el código dice que la medida puede ser cumplida por el propio juez o tribunal, por el fiscal, por un funcionario judicial o por un funcionario policial. En el 99,9% de las causas, el allanamiento obviamente lo practica la policía. Y como un requisito que establece el código es que el procedimiento, cuando lo realiza la policía, tiene que estar filmado, desde sus inicios hasta el final. Y también tienen que existir 2 testigos de actuación mayores de 18 años y que en principio sean ajenos a la repartición policial. Respecto al horario, tenemos que tener en cuenta que el código prevé un horario para efectivizar el allanamiento que va desde las 7 de la mañana a las 21 horas.
salvo que el juez pueda habilitar otros horarios u otros días en casos de urgencia, o cuando se pueda frustrar la investigación, o cuando, por ejemplo, esté comprometido el orden público. En ese caso, entonces, el juez puede habilitar días y horas inhábiles y el allanamiento se podrá realizar en cualquier horario y en cualquier día. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la orden de allanamiento tiene que ser exhibida a la persona que habita el domicilio o la persona que se encuentra allí presente, siempre que sea mayor de 18 años. Y se lo va a invitar a que presencie todo el registro de su domicilio. Si cuando se va a realizar el allanamiento no hay nadie en esa casa, eso se tiene que dejar constancia en un acta y en ese caso la policía puede utilizar la fuerza para ingresar a esa vivienda. El allanamiento se va a autorizar individualizando los objetos a secuestrar o las personas a detener. No puede ser una orden abierta sin que el personal policial sepa lo que va a buscar. Por ejemplo, la orden de allanamiento va a decir, vaya a tal domicilio a secuestrar una motocicleta, o a secuestrar dispositivos electrónicos, celulares, computadoras, impresoras, o por ejemplo la Justicia Federal, en la orden se impone secuestrar todos los elementos relacionados con la ley 23737, que son el delito de estupefaciente. Por ejemplo, cuando se investiga una causa de narcotráfico, se detalla que se secuestren determinados elementos relacionados con esa ley. Si en ese allanamiento se encontraran elementos relacionados con otro tipo de delitos, eso se tiene que secuestrar también e informar al tribunal. Por ejemplo, si el allanamiento era para buscar un auto robado y se encuentra droga o se encuentran armas de fuego, eso se tiene que secuestrar y se le va a dar intervención al fiscal o al juez correspondiente. Una vez que se practica el allanamiento, el personal policial va a redactar un acta de procedimiento donde se van a dejar todas las circunstancias que sean interesantes, que sirvan para la investigación. Y esa acta de procedimiento tiene que ser firmada por todas las personas que intervinieron. Si estuvo un perito, si estuvieron obviamente los testigos de actuación, el personal policial que la confeccionó, todos tienen que suscribir esa acta de procedimiento. ¿Cuáles serían los casos en que se puede realizar un allanamiento sin la orden? Bueno, en casos excepcionales, el Código permite realizar un allanamiento sin la respectiva orden judicial. Esto se da en casos de urgencia. El Código habla, por ejemplo, de incendio, inundación o causa semejante que ponga en peligro la vida o los bienes de los habitantes, o la búsqueda de personas que se hubieran ingresado en una casa local con indicios manifiestos de cometer un delito. Por ejemplo, si yo veo que en la casa de mi vecino están entrando dos personas claramente armadas para robar, puedo llamar a la policía y cuando viene la policía está facultada de ingresar sin necesidad de contar con una orden de allanamiento. También puede darse el caso de la persecución, un delito en flagrancia cuando la policía va persiguiendo a un imputado y este imputado ingresa a un domicilio. Ahí la policía en persecución también puede ingresar sin necesidad de contar con la orden. O se puede dar el caso en un domicilio se esté cometiendo un delito o desde el interior de una casa, por ejemplo, se esté pidiendo socorro. Esos casos está habilitado el allanamiento sin orden. Y se agrega un caso también que es el de no se va a necesitar acá autorización para el caso de allanar edificios públicos u oficinas administrativas o cualquier otro local cerrado que no esté destinado a la residencia particular. En ese caso, sí se le tiene que dar aviso a la persona que esté a cargo de esa casa o dependencia, salvo que ello sea perjudicial para la investigación. Veamos ahora también cómo se regula en otros códigos, además de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en La Nación. Bueno, en el Código Procesal Penal de la Nación, el allanamiento está previsto en el artículo 224 y siguientes. El procedimiento acá es casi idéntico al de la provincia de Santa Fe. Hay algunas pequeñas diferencias, como pueden ser, por ejemplo, el tema del horario. En el Código Procesal se establece que el allanamiento se tiene que realizar desde que salga el sol hasta que se ponga el sol. Igualmente también se habilita al juez a poder habilitar días y horas en casos de urgencia. En el caso, por ejemplo, que haya que allanar el Congreso, se establece expresamente que el juez le tiene que pedir autorización al presidente de la Cámara respectiva y se agrega como caso urgente, en donde tampoco se va a necesitar orden de allanamiento, el tema, por ejemplo, de una persona víctima de privación ilegítima de la libertad, en donde, cuando esté en riesgo su vida o su integridad física. En ese caso también se puede proceder a realizar el allanamiento sin orden, pero acá se establece que es el fiscal el que debe ordenar la medida y se necesita también la presencia del fiscal. En el nuevo Código Procesal Penal Federal, que todavía no está en vigencia en todo el país, solamente en algunas provincias,
se establece, por ejemplo, que esta orden escrita que emite el juez puede ser diligenciada por el personal policial, pero se lo puede emitir a través de internet, a través de medios electrónicos, incluso por teléfono. No necesariamente tiene que ser la orden escrita en papel, sino que se puede, el personal policial la puede recibir a través de esos medios electrónicos. Y también este código, que es de neto corte garantista, establece expresamente en el artículo 146 que el allanamiento se tiene que realizar procurando afectar lo menos posible el derecho a la intimidad. Y este es un gran avance, porque muchas veces lo que ocurre en los allanamientos es justamente lo contrario. Y en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires también casi idéntico. Hay una pequeña diferencia, por ejemplo, en los casos urgentes no establece la inundación o los incendios como causal para proceder al allanamiento sin orden judicial. Pero en el resto es el procedimiento igual que en la provincia de Santa Fe y igual que a nivel federal. ¿Y qué pasa si se hace un allanamiento sin la orden judicial? Bueno, en el caso de que se realice un allanamiento sin orden judicial y sin que se dé ninguno de los supuestos de excepción que prevé la norma, vamos a estar en presencia de lo que se conoce como allanamiento ilegal. Es decir, acá, en estos casos, la defensa puede plantear remedios procesales, que son la exclusión probatoria, nulidad, invalidaciones procesales, en pos justamente de defender estos derechos constitucionales que antes mencionamos: la intimidad, la propiedad, el debido proceso y el derecho de defensa. Nuestro Código Procesal Penal actual de Santa Fe es muy claro, tiene un artículo que es el 246, que expresa que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial los actos cumplidos con inobservancia de las formas previstas por el Código, y el 250 extiende la invalidación a todos los actos que sean su consecuencia directa. Por ejemplo, si a mí me allanan mi domicilio sin orden judicial y encuentran droga, la defensa podrá plantear una exclusión probatoria o una nulidad, y que yo no pueda estar detenido porque el allanamiento fue ilegal. Son todos remedios procesales que se pueden plantear, como te digo, para defender los derechos constitucionales básicos que tiene todo ciudadano. Otra cosa que puede pasar es que se realice un allanamiento con orden judicial, pero, por ejemplo, no se utilicen los testigos de actuación, que son imprescindibles para tal fin. O se utilice un solo testigo en lugar de dos, o se utilicen los testigos, pero, por ejemplo, el procedimiento empieza a las 9 de la mañana y los testigos entran a las 12 del mediodía. O después, cuando los testigos vienen a declarar, dicen que en realidad ellos no vieron nada, o que no firmaron un acta pero ni saben lo que firmaron, no sabían qué estaban haciendo ahí, no se les explicó cuál era su función. Y esto es muy importante porque justamente la intervención de los testigos de actuación transparencia al accionar policial ante la importancia de los derechos involucrados. Generalmente, cuando procede un allanamiento hay una investigación en curso, puede haber personas detenidas, de manera que acá está en juego el derecho a la libertad, el principio de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa y, en definitiva, la acreditación de los hechos. Como te digo, acá tenemos en juego derechos constitucionales básicos a la intimidad y a la propiedad. Por eso la medida tiene que ser muy prolija, cumpliendo todos los requisitos que prevé el Código y cumpliendo con todos los requisitos también que impone el juez. Otra cosa que se puede dar también y que muchas veces en la práctica ocurre es que el personal policial ingresa a un domicilio sin orden de allanamiento, pero como excusa realiza un acta de procedimiento diciendo que el principal morador lo autorizó a ingresar. En este caso también tienen que cumplirse ciertos requisitos, más allá de la autorización del principal morador, tiene que ser realmente el principal morador, o sea, el dueño de la casa, no podría ser otra persona, y tiene que ser una autorización firmada realmente sabiendo qué es lo que se está firmando, sin coacciones, sin engaños, y a través de un consentimiento libre. Yo, por ejemplo, tengo varias causas en donde la policía allana un domicilio sin orden y después trae un acta diciendo que la principal moradora le firmó esa acta, pero cuando esta testigo viene a declarar dice que en realidad ella no sabía lo que estaba firmando, que la policía le dijo que si no firmaba la iba a llevar presa, de manera que todas estas cuestiones pueden dar lugar a irregularidades y a ilegalidades que se van a plantear a través de estos remedios de nulidad o invalidación procesal. Más allá de estas invalidaciones que se pueden plantear, en el caso de un allanamiento ilegal, se puede dar lugar a un delito directamente, que es el delito de violación de domicilio. Está previsto en los artículos 150 y 151 del Código Penal. El artículo 150 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrar en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.
Y el 151 se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina. ¿Puede ocurrir que en medio de un allanamiento nos planten en nuestra contra una prueba que no existía? Sí, por supuesto, por eso es tan importante los testigos de actuación. Sabemos cómo está vapuleada la policía y justamente la intervención de los testigos de actuación es para dar transparencia al accionar policial. Y lo que ocurre muchas veces es eso, ingresa la policía al allanamiento a las 9 de la mañana y los testigos entran a las 10 o 10:30. Entonces ya esa primer parte del allanamiento se pudo haber secuestrado alguna prueba, pero no se puede dotar de transparencia el acto porque los testigos de actuación no dan fe de lo sucedido. En la práctica es muy raro que hagan lugar a los planteos de la defensa porque tendrán que anularse todos los procedimientos, porque la mayor parte de los procedimientos están mal hechos. Entonces generalmente los jueces convalidan eso y lamentablemente esto pasa, sigue de largo y es una prueba más. Los testigos en un allanamiento, ¿quién los elige? Los testigos, en realidad cualquier persona está obligada a ser como testigo. O sea, si vos vas por la calle, te para la chata de la policía y te dice que tenés que salir de testigo, tenés que salir de testigo. Tenés que oficiar sí o sí porque es una carga pública, de manera que pueden elegir al voleo a cualquiera. Generalmente eligen a personas del barrio, o muchas veces cuando son allanamientos simultáneos, grandes allanamientos, viste que a veces sale en la tele que se hacen 25 allanamientos simultáneos por una misma causa, ya van con los testigos antes, que los sacan de la calle a las 6 de la mañana. Son gente generalmente que van a trabajar, porque están esperando el colectivo, te paran, te suben a la chata de la policía y te explican más o menos cómo es el procedimiento y te llevan luego a los domicilios. Claro, el tema de la elección es importante, de dónde viene o cómo aparece ese testigo, porque llegado el caso también podría llegar a ser manipulado, ¿no? Claro, por eso también se exige que esos testigos sean ajenos a la repartición policial, que no sean policías, porque muchas veces por cuestiones también el personal policial se excusa de que no había nadie en la calle para oficiar de testigo y ponen de testigo a otro policía. Eso tampoco estaría permitido y daría lugar a una irregularidad. Pero en principio, ya te digo, o sea, vos justo estabas yendo a trabajar a las 6 de la mañana y te paran, por más que vos le digas, no, yo me tengo que ir a trabajar, llego tarde, te van a llevar obligadamente porque no podés decir que no porque es una carga pública. ¿Y cuánto tiene que durar un allanamiento? No, eso no hay una duración porque va a depender siempre de la investigación. Generalmente en la justicia federal, por ejemplo, son larguísimos. Empiezan a las 8 de la mañana y pueden estar hasta las 10 de la noche. Bueno, Antonella, ¿qué podemos decir entonces a modo de cierre? Bueno, para cerrar y como consejo, lo que tenemos que decir obviamente es que estamos hablando, el allanamiento es una medida irreproductible y que afecta a derechos constitucionales, por eso, como te dije antes, tiene que ser una medida que cumpla con todos los requisitos que prevé el Código de Procedimiento y todos los requisitos también que impone el juez en su resolución. Quería aclararte también para toda la audiencia, como lo dije trabajando en defensas penales en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, además de la provincia de Santa Fe y además de todo el país a nivel de delitos federales. Los martes estamos yendo a San Nicolás, así que bueno, les dejo mi contacto que es el teléfono 153-796512 y el mail antonella con una L _010 @hotmail.com. Bueno, muchas gracias, Antonella, nos vamos a volver a encontrar en un próximo video. Y aquí vemos lo que mencionaba recién la doctora Atravesaro sobre su trabajo en defensas penales a partir de ahora en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, en la provincia de Santa Fe. Y para ello vamos a ver aquí al costado los datos donde pueden comunicarse con la doctora Antonella Atravesaro. Y bueno, y para todos aquellos que nos siguen habitualmente en este espacio, también los invitamos a que pongan me gusta, a que compartan, a que comenten, a que se suscriban a este espacio aquí Abogados Online en YouTube o nos sigan en Facebook. Nos volvemos a encontrar en un próximo video. Gracias. Aprende Taekwondo con Ciro Atravesaro, tercer dan de Taekwondo ITF, los martes y jueves de 17 a 18 horas en calle Mateu 724, teléfono 341 5 015 772.